apenas un mes y medio las cooperativas no agropecuarias dan mucho que hablar y por supuesto hay muchas interrogantes, opiniones y de todo eso pues vamos a estar hablando en esta mesa redonda y mañana ustedes tendrán la oportunidad también de participar con sus opiniones e interrogantes. Quiero comenzar hablando con Grisel Tristán, jefa de grupo de la Comisión de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos, para precisar, Grisel, ¿por qué surgen estas cooperativas no agropecuarias en el país? ¿Cómo es el proceso de constitución de estas cooperativas y qué importancia tienen en la dinámica económica de nuestro país? Buenas noches. Yo creo que para comenzar hablando de las cooperativas no agropecuarias, lo primero que tenemos que dejar por sentado es que estamos apostando al cumplimiento de los acuerdos del Congreso del partido y a los lineamientos de la política económica y social del partido y la revolución. En particular, nos estamos refiriendo al cumplimiento del lineamiento número 2, donde expone que en el proceso de actualización del modelo económico se promueve y reconoce, además de la empresa estatal socialista como la forma principal, otras formas de gestión como son las reconocidas por la Ley de Inversión Extranjera, las cooperativas agropecuarias y las cooperativas no agropecuarias, los trabajadores por cuenta propia, todos que actúan en igualdad de condiciones en función de promover el incremento de la producción, la eficiencia y la productividad. Por tanto, yo creo que esto es un punto de partida importante para poder comprender por qué estamos sometidos al desarrollo de este proceso. Y a su vez también el lineamiento número 25, que ya convoca a la necesidad de crear cooperativas para el desarrollo de la producción y del servicio en determinados sectores de la economía. O sea, yo creo que esto es un punto de partida importante para comprender en qué proceso nos encontramos en este momento referido a las cooperativas no agropecuarias. Yo creo que también hay un elemento que no podemos obviar y es que estamos en un proceso experimental. O sea, estamos dándole comienzo justamente a mes y medio, como bien tú habías explicado, de la constitución de un grupo de cooperativas en determinados sectores de la economía. Y es un proceso experimental que nos va a permitir conducir todo este proceso y poder después, transcurrido un tiempo, generalizar esta experiencia en determinados sectores de la economía que se determinen poder desarrollarlo. Yo creo que este proceso experimental además lo caracteriza el orden, la disciplina, el rigor que va acompañado además de un régimen jurídico especial que se ha aprobado, que nos ayuda a conducir el proceso, que nos ayuda a entender las características del proceso de creación de cooperativas no agropecuarias. Pues entonces estamos hablando que para la conducción de este proceso se han aprobado y se han emitido 2 decretos ley. El decreto ley 305, que fue aprobado el 15 de noviembre del año 2012, que establece con carácter experimental las normas que regulan el funcionamiento de esta figura. Y también existe el decreto ley 309, el decreto ley, discúlpeme, 306 del régimen especial de la seguridad social de los socios que integran las cooperativas no agropecuarias. Además está el reglamento, que es el decreto del Consejo de Ministros que nombra el funcionamiento y el procedimiento de actuación de las cooperativas no agropecuarias, y 2 resoluciones, una del Ministerio de Finanzas y Precios y del Ministerio de Economía y Planificación, que todas en su conjunto nos ayudan a conducir con orden, con disciplina, con rigor este desarrollo del proceso experimental y que nos permitirá ir evaluando los resultados que estamos haciendo. Por tanto, Randy, yo creo que estamos en un momento muy joven, recién comienza. Apenas está comenzando. Apenas está comenzando. Yo creo que nos tenemos que concentrar en evaluar por qué las estamos creando, qué objetivo persiguen, qué estamos haciendo, incluso algunas valoraciones de aspectos que no han salido bien y que tenemos que rectificar, pero que evidentemente no podemos a mes y medio evaluar de grandes resultados. Creo que es lógico y se impone comprender, y eso a mí me parece que es importante tenerlo presente. Yo creo que hay otro tercer elemento que debemos compartir acá, y es entender qué cosa es una cooperativa conceptualmente. Y yo creo que es importante porque,
en distintos momentos, análisis, debates, evaluaciones que hemos hecho, hay quien piensa que es una empresa estatal, o que incluso que es una unidad empresarial de base de una empresa estatal, o que es una empresa que se conforma por acciones. Y yo creo que es importante comprender que la cooperativa es una organización con personalidad jurídica y patrimonio independiente, que se organiza con fines económicos y sociales. Por tanto, estamos hablando de que en este proceso experimental se están constituyendo cooperativas en determinados sectores que se aprueban de la economía y que son cooperativas de producción y de prestación de servicios. Y hay otro elemento que es importante, y es que estas cooperativas se constituyen voluntariamente sobre la decisión de los socios que la integran. O sea, las personas naturales que deciden incorporarse como socios a una cooperativa no están obligados. Voluntariamente ellos dan fe de que están decididos y que han optado por constituirse en socios e integrar esta cooperativa. Un elemento importante es que la cooperativa se sustenta en el trabajo de los socios. Los socios aportan con su trabajo a los resultados de la cooperativa. Estamos en una organización, como ya dijimos, que tiene personalidad jurídica, que no hay un jefe, no hay un dueño, lo que tenemos son socios que deciden voluntariamente constituirse en una cooperativa y que además eligen por el voto directo y secreto de cada uno de ellos a su presidente. Por tanto, la cooperativa tiene además una asamblea general, que es el órgano superior, y allí es donde rinde cuenta el presidente, ¿no? Ahí es donde rinde cuenta el presidente, que es elegido, como ya dijimos, por el voto directo y secreto de los miembros. Por tanto, también es importante que reafirmar el concepto que estamos ante una forma socialista de propiedad colectiva, que es el resultado de su trabajo, es el fruto de lo que cada uno aporta, y además el objetivo es producir y prestar servicio, y todos los socios aportan con su trabajo los resultados. También, como es una organización que tiene fines económicos y sociales, tiene que ser capaz de cubrir con sus ingresos los gastos en los cuales ella incurre, y por tanto paga tributo, genera una utilidad que se distribuye entre los socios de la cooperativa en virtud, y esto es otro elemento importante, en virtud de lo que aporte cada socio de la cooperativa en cantidad y en calidad, lo cual se pacta y se aprueba en los estatutos de la cooperativa. Por tanto, creo que estos son elementos que marcan la distinción de la concepción de funcionamiento, que no es que sea ni una organización ni superior, ni inferior, ni mejor, ni peor. Es una organización con personalidad jurídica que tiene estas características. Y es importante comprender que lo que se distribuye es ingreso, un anticipo de las utilidades, y es en función de lo que cada socio aporta al resultado del trabajo de la cooperativa. Es una expresión de propiedad social, sin duda, esta forma de organización a través de las cooperativas. Ahora, Aricel, ¿cómo se puede organizar una cooperativa? ¿Quiénes pueden fundar una cooperativa y qué pasos hay que seguir para llegar a crear una cooperativa en estos momentos en el país? Bien, entendiéndose ya de que estamos ante un proceso experimental, como todo experimento conlleva un grupo de pasos que hay que dar para poder evaluar en cada momento el procedimiento que usamos, que se utiliza, ¿no?, para su creación. Pero respondiendo concretamente a tu pregunta, hoy hay dos fuentes que dan origen a la constitución de la cooperativa. Una está en las personas naturales, sean o no trabajadores por cuenta propia, que proponen la constitución de una cooperativa, asociarse entre ellos y crear una cooperativa, cumpliendo los requisitos que están establecidos en el régimen jurídico que ya explicamos. O sea, tienen que ser ciudadanos cubanos, mayores de 18 años y estar aptos para desarrollar estas actividades. Y esta es una fuente de constitución de cooperativa. Y hay otra fuente de constitución de cooperativa, que es la de organizaciones
que hoy se gestionan de forma estatal y que se decide modificar su forma de gestión a forma de cooperativa. Que son actividades que fundamentalmente tienen un alto impacto en la población, que son actividades que no se gestionan de forma eficiente, pero que es importante también resaltar aquí el concepto que aquí no hay transmisión de propiedad, lo que se transforma es la forma en que se gestiona, porque la propiedad de los inmuebles y de los medios que se gestionan estatalmente y que después se pasan a gestionar de forma cooperativa siguen siendo del Estado, que los pone en arrendamiento a partir de contratos que se establecen entre las cooperativas y los que administran los inmuebles. Ahora, estando de acuerdo que estos son dos principios, estos son dos orígenes que actualmente son los que están dando lugar a la constitución de las cooperativas, hay un grupo de pasos que se están dando. Bueno, primero está la propuesta del proyecto económico, organizativo y de funcionamiento de la cooperativa. O sea, hay una propuesta de cualquiera que sea su fuente de qué se está proponiendo, qué actividades van a desarrollarse, con qué cuentan para empezar, ¿no? Qué cuenta, qué proyecto económico financiero, qué capital de trabajo inicial necesitan para poder acudir a emprender esta nueva actividad. Y esto lleva una propuesta, qué medios se van a poner en arrendamiento, si necesitan locales, en fin, hay una propuesta inicial, que esta propuesta surge a partir de las instituciones estatales o bien surge por la iniciativa de las personas, pero llegan a la comisión de implementación por la vía de los organismos que son rectores de las actividades. Y una vez evaluada y validada por estos organismos, se somete a la evaluación de la Comisión de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos, quien además, una vez también efectuada la evaluación de estas propuestas, lo eleva al Consejo de Ministros para la evaluación, análisis y la aprobación. Yo creo que es importante, Randy, aquí destacar que hay un proceso de interacción muy grande entre todos estos factores. No importa que sea una persona natural quien proponga crear una cooperativa, como se nos ha dado el caso de las cooperativas de los constructores, que surge por la vía de los órganos municipales de gobierno y que llegan a la provincia, pero en ese momento de evaluación se produce una interrelación muy grande entre el órgano rector, entre los órganos locales que tienen la responsabilidad de evaluar, incluso entre la comisión de implementación. Estas propuestas que surgen de las personas naturales van naturalmente a los órganos de gobierno local, y ahí es por donde llegan hasta la comisión. Ahí es donde nace la propuesta. Y en el Consejo de Ministros se evalúa y se aprueba la conveniencia de que comience el proceso experimental de constitución de las cooperativas. Es decir, el Consejo de Ministros no aprueba la cooperativa como tal, sino el proceso experimental en esas cooperativas. Aprueba que esta actividad se gestione de forma cooperativa en esta institución y con determinadas características y principios de funcionamiento, porque no es que se define un conjunto de elementos que dan argumentos para poder tomar esta decisión, pero como bien tú dices, no aprueba la constitución de la cooperativa. Lo que aprueba es que comience el proceso experimental. ¿Cómo la cooperativa se oficializa? ¿Cómo es el proceso ese de conciliación entre los organismos del Estado y las cooperativas? Bueno, y ya llegamos entonces, en el supuesto caso, a que el Consejo de Ministros toma este acuerdo. En ese momento hay que desarrollar primero que todo un proceso de comunicación a los proponentes, bien sea por la vía de la actividad estatal o bien sea a las personas naturales que han propuesto constituir esa cooperativa. Y comienza un proceso de negociación entre los proponentes de la cooperativa y todas las instituciones estatales con las cuales va a tener relaciones, y en particular con el órgano rector que tiene la facultad de autorizar la constitución de esta cooperativa. Y yo creo que este es un momento, Randy, importante, porque fíjate, aquí se crea el comité gestor,
que no, el comité, aquí se crea la cooperativa en formación y ellos pueden decidir crear un comité gestor que es el que se encarga a nombre de los proponentes y de los futuros socios a desarrollar todo este proceso de negociación. Y yo te decía que aquí incluso en este proceso de negociación se detallan más las características del posible objeto social, de las instalaciones en las cuales se podrá desarrollar, de los medios de suministros que podrán establecerse. Aquí se gesta el proyecto de estatuto, cómo va a ser, qué se considera como requisitos para mantenerse como socio, que se va a considerar como indisciplina, porque una cosa importante es la disciplina cooperativista. No es que cada socio pueda hacer lo que quiera, hay un estatuto que se aprueba en la asamblea y aquí en este proceso de negociación es que se empiezan a gestar y a negociar y a hacer evaluaciones sobre el funcionamiento de la cooperativa. Ahí incluso los organismos del Estado pueden hacer encargos estatales a las cooperativas en esa negociación. En este momento se define si la cooperativa podrá tener encargo estatal, como nos ha sucedido con las cooperativas de transporte urbano, que bueno, Eduardo podrá explicar cómo ha sucedido con las cooperativas de recuperación de materias primas, que se ha definido un encargo estatal. Y ahí cuando se culmina este proceso de negociación, se aprueba la resolución o acuerdo del Consejo de la Administración, según corresponda, que ya aprueba la constitución de esa cooperativa con todo lo establecido en las normas jurídicas aprobadas, y a partir de ese momento comienza a efectuarse el aporte dinerario de los socios ante las instituciones bancarias y se ejecuta el acto de constitución con escritura pública ante notario. Y yo creo que este es otro momento importante en el proceso de constitución de la cooperativa, porque es un acto oficial, los socios todos van ante notario y hacen fe en la escritura pública, se inscriben todas las características de las cooperativas, se anexa, forma parte de esta escritura, los estatutos, se elige el presidente de la cooperativa y ahí ya se formaliza el acto de constitución. Incluso es hasta bonito, Randy, porque incluso muchos cooperativistas van con su familia, hacen un brindis, celebran por el éxito futuro de la organización y es un acto de comprometimiento sobre lo que van a desarrollar. Y un acto además totalmente democrático. Me contabas hoy la experiencia incluso de un lugar que era antiestatal y que en la elección quien era administrador de ese lugar no salió electo como presidente de la cooperativa, fue otra persona la que salió electa porque fue la opinión de los cooperativistas. Eso valida de que es un acto totalmente democrático, porque los socios de manera secreta y directa votan por su presidente. Y se dio el caso de un administrador que no fue electo presidente de la cooperativa. Y ya finalmente, cuando esto sucede, bueno, se ejecuta el acto de inscripción en el registro mercantil, adopta personalidad jurídica y se procede a inscribir en cuanto el registro demanden la actividad, tal como sucede con las empresas estatales, tal como sucede con cualquier otra figura con personalidad jurídica que participa en la construcción de la economía del país. Y en ese momento ya comienzan las operaciones. Pero yo repito, este es el procedimiento que obedece al proceso experimental que estamos desarrollando en virtud de la constitución de las cooperativas. Es como está transcurriendo en este momento y es parte de ese ordenamiento, de esta actividad en esta etapa experimental.